Ok. Si ven mi Hola, pantalla, estoy muy compartiendo. buenas Dice tardes, sí se FoodMec. escucha. Muy Sí, bien. buenas tardes. Si ven mi pantalla, dice FoodMec, interpretación de planos. Ok, creo que sí se ve. Ya, por acá. Muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con un servidor, Juan Esquivel, de la empresa, ahora se llama FoodMec, que es Fuerza Técnica en Metrología y Calidad. En verdad, muchas gracias a todos ustedes que, lejos de salir temprano o ir a casa y descansar, decidieron pasar estos momentos conmigo para, bueno, pues tomar un webinar referente a la interpretación de planos. Y pues por respeto a todos los que ya llegaron temprano, pues vamos a dar inicio a este webinar de interpretación de dibujos. Entonces, bueno, pues para los que no me conocen aún, yo soy Juan Esquivel Rodríguez. Tengo estudios en una maestría de calidad, con especialidad en productividad y calidad por parte de Tecmilenio. Soy ingeniero industrial por parte de la UAM Azcapotzalco. Y también soy Black Belt por parte del TEC en Monterrey, así como auditor. Estoy certificado como auditor líder en IATF. Y mi experiencia es de 24 años de haber trabajado en Grupo Bocar como jefe de metrología, y tengo experiencia en lo que es programación de máquina de medición por coordenadas. Los servicios que ofrezco, bueno, pues son capacitación, entrenamiento, así como consultoría y asesoría, pues en prácticamente todos estos temas técnicos que ven ustedes aquí en la pantalla. Aquí mis números de contacto, prácticamente, bueno, pues tenemos nuestra página con nuestro correo contacto@foodmec.com.mx, y pues aquí está el código QR, igual le puedes sacar foto y te va a enviar directamente a mi página. Algunos de los cursos que ofrecemos en nuestra cartera de cursos están diferentes niveles de lo que es el análisis del sistema de medición, desde cursos de 1, 2 o 3 días hasta cursos prácticos o nada más cursos de, por ejemplo, los RCRs para aquellos instrumentos no replicables, como puede ser un durómetro, puede ser una máquina universal, puede ser un rugosímetro, algunos equipos que ocupas en la industria, ¿no? Control estadístico, también diferentes niveles, instrumentos de medición, junto con lo que es la incertidumbre, diferentes niveles también de tolerancias geométricas. Este que vamos a ver hoy es, digamos, el inicio de lo fundamental, ¿no? Para analizar un dibujo, y después voy a continuar con también una serie de webinars de lo que sería el GD&T básico, fundamentos, intermedio, avanzado, hasta obviamente prácticas en webinar no puedo hacer, pero seguramente sí diseño de gauges o también un webinar, ¿por qué no?, de acumulación de tolerancia y cálculo stack-up, así como, bueno, pues cursos de lo que son Core Tools, Minitab, aseguramiento metrológico, recetas de medición. Esto se refiere, por ejemplo, a qué tipo de palpador, parámetros, velocidades debes de utilizar para programar tu máquina de coordenadas, solución de problemas, temas de rugosidad, que también lo vamos a ver en el curso de interpretación de dibujos. Y FOMECO se refiere a algo que se llama formación en metrología por coordenadas, 3 niveles diferentes, así como temas de CUSTAD, instrumentos de medición, calipsos, todo lo que es programación en máquina de coordenadas con calipso, PCDEMIS y Polyworks es algo de lo que, bueno, pues también domino para poder hacer cursos, ¿sale? Nuestros próximos cursos que vamos a tener es precisamente de interpretación de planos, que va a ser el día 13 y 14 de abril, de 7 de la noche a las 10. Es un curso prácticamente de 6 horas. La cuota de recuperación son 2,000 pesos. Y ese mismo curso también lo voy a hacer el sábado 29 de abril, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. El precio, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Es una cuota de recuperación. Esto es ya el curso completo de lo que sería la interpretación de dibujos. Algunos de los servicios que ofrecemos, bueno, pues son soporte y asesoría técnica en programación de máquinas de coordenadas,
asesoría técnica en laboratorios, análisis del sistema de medición, control estadístico, elaboración de procedimientos de tu manual de metrología o mejora o revisión también. También hacemos mediciones en sitio con brazo faro, con software PCDEMIS o el software del Cam2Measure. Otro de los servicios que también ofrecemos es mediciones en sitio con escáner láser, así como pues también la venta de este tipo de escáner de la marca Scantech. También estamos a tus órdenes si requieres alguna demo o algo por el estilo. Y también soy business partner distribuidor de tecnologías de la marca Zeiss, que bueno, toda mi vida trabajé desde que estuve en Bocar, trabajé con este tipo de equipos, ¿no? Entonces, bueno, los conozco muy bien y pues sé de lo que hablo al respecto, ¿no? Más de 25 años trabajando con esos, ¿no? Eh, bueno, pues para darle paso al día de hoy, bueno, pues hoy es el día del webinar gratuito de interpretación de planos. Y bueno, pues básicamente nuestro objetivo es conocer y aplicar y homologar los conceptos básicos, así como la nomenclatura, técnicas más utilizadas bajo el estándar de la norma ASME 14.5 del 2018, aunque bueno, también vemos temas de la norma del 2009, hay muchos dibujos todavía que están conforme a 2009, para la interpretación de planos, dibujos, especificaciones en la industria de la manufactura dentro del entorno de lo que es ISO IATF 16949 o sistema de administración equivalente. Inclusive, no solo me dedico a ver la norma ASME, sino también vemos algunos ejemplos comparativos contra lo que dice la norma ISO 1101. Y bueno, esto está dirigido al personal involucrado en la relación con la interpretación de planos, dibujos, dentro de las áreas referentes al aseguramiento de calidad, ingeniería, procesos, manufactura, metrología, calibración y diseño, entre otras áreas que utilizan los dibujos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en este webinar? Bueno, pues primero que nada, ¿qué es un dibujo de ingeniería? Los diferentes tipos de dibujos que podemos encontrarnos en las empresas o en de dibujos de ingeniería en general. ¿Qué es la información y para qué me sirve la información que trae el cuadro de rotulación? Los tipos de escalas, cómo utilizarlos, cómo interpretarlos. Notas en los dibujos, que también suelen ser muy importantes, los tipos de proyecciones, sistema americano, sistema europeo, tipos de líneas en los dibujos, así como lo que son cortes y detalles. Obviamente, el curso de interpretación de dibujos trae mucho más, pero no podemos ver todo en un webinar, ¿sale? Pero es, digamos, una probadita y les voy a mostrar todo también lo que doy en el curso ya formal, ¿sale? Entonces, bueno, dando inicio ya, dicen en el norte, vamos a entrar a lo que es ya la carnita del tema, pues, ¿qué es un plano o un dibujo de ingeniería? Y bueno, pues es un documento que comunica una descripción precisa de la parte. Esta descripción consiste en palabras, números, símbolos, y juntos estos elementos proveen información de la parte a todos los usuarios de un dibujo. Entonces, dicho, digamos, en otras palabras, un dibujo de ingeniería es un documento formal de lo que el cliente quiere que le hagamos, o de lo que tú le estás diciendo a un proveedor que quieres que te fabrique, que quieres que te haga. Y es un documento que está representado a través de números, símbolos y ciertas líneas, ¿no? Y obviamente es sumamente importante poder entender e interpretar qué dice el dibujo. Y es tan importante como un documento donde tú tuvieras a lo mejor instrucciones de trabajo, ¿sale? Que están a lo mejor en ruso o están en coreano o en hebreo, ¿sale? Y a lo mejor como no somos nativos ni políglotas, seguramente no sabemos esos idiomas o esos lenguajes, ¿sale? Un dibujo de ingeniería es un lenguaje de comunicación que te está diciendo instrucciones. Y además, son instrucciones precisas del trabajo
que vas a desarrollar si en tu rutina de trabajo te llega a tus ojos, a tus manos un dibujo. Obviamente tienes que verlo y que entenderlo. Si fuese una hoja de instrucciones de trabajo y estuviera en otro idioma, no vamos a entenderle. Y si son instrucciones de trabajo, no vamos a saber qué hacer. Por lo tanto, yo traduzco como un dibujo de ingeniería que es un documento sumamente importante, el cual debemos de entender la simbología que nos está diciendo cada uno de esas líneas, de esos círculos, de esos símbolos raros que presenta el dibujo, y pues hay que darle un procesamiento a ese tipo de simbología, ¿sale? El dibujo, obviamente, bueno, pues va a traer geometría, configuraciones, tamaño, forma de la parte, relaciones críticas de funcionamiento, tolerancias permisibles, material, tratamiento térmico, recubrimiento, información del documento y lo que el cliente quiere, ¿sale? Por ejemplo, ¿cómo se fabricarían estas piezas si no tuviéramos un dibujo, ¿sale? No hay algo técnico o práctico que pueda sustituir a un dibujo, ni siquiera una fotografía, ¿sale? Seguramente un modelo CAD tal vez, pero aún así le falta, si el modelo CAD ya tiene la simbología de acotaciones, ok, puede ser, ¿sale? Pero hoy por hoy todavía hay muy poco de eso, ¿no? Y a veces ni con una foto podríamos reproducir lo que el cliente quiere, porque en la foto no ves el diámetro, no ves el acabado superficial, no ves el material, no ves los detalles internos, ¿sale? Y aún así, aunque sean tan sencillos, tan simples, tienen sus detalles, ¿sale? ¿Qué material, qué acabado? Detalles importantes que en un dibujo sí se presenta ese tipo de información. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues tenemos aquí en la industria automotriz, la mayoría, bueno, pues creo que somos en la industria automotriz o metalmecánica, y por eso estamos aquí con el tema de los dibujos, donde tenemos una infinidad de partes y de piezas que, pues, obviamente están representadas en un dibujo de ingeniería, con símbolos de tolerancias geométricas, líneas de acotación, tolerancias de tamaño, tolerancias dimensionales, de forma, vistas, cortes, detalles, etcétera. Y eso es parte de lo que, bueno, queremos tratar de interpretar y entender. Entonces, bueno, aquí lo que ven ahorita en su pantalla, pues es una clasificación de los planos o de los dibujos. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí un plano general o de conjunto, y el plano de conjunto representa una visión general del dispositivo a construir, de forma que se puede ver la situación de las distintas piezas que lo componen, con la relación y las concordancias, pues, existentes entre ellas, ¿no? Y aquí tenemos un dibujo, un plano general, aquí vemos una vista, frontal o una vista superior, una vista frontal, donde, bueno, pues también tenemos una parte isométrica, ¿sí? Es un tipo de plano en general, es algo más o menos muy sencillo y, bueno, pues tenemos más, ¿no? Lo que es un plano de fabricación o despiece. Y, por ejemplo, se refiere a dimensionar cada uno de los elementos a construir o fabricar según sea el proceso, ya sea maquinado, fundición, estampado, ensamble, lo que sea, ¿sale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos una pieza y el respectivo plano o dibujo de despiece, donde, bueno, pues tenemos cada uno de los elementos y cada uno de estos, bueno, está itemizado sobre este círculo color verde. Bueno, dentro hay un número y ese número pues nos representa una pieza en particular. Después tendremos que buscar ese número de pieza para identificar el dibujo de cada pieza, y cada pieza tendrá su propio dibujo con sus vistas frontal, lateral, izquierda, derecha y sus respectivos detalles, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto es un plano de fabricación o despiece. A mí me tocaba utilizarlos, por ejemplo, cuando teníamos dispositivos checking feature o holding fixtures que teníamos que fabricar cuando estuve en DT. Y bueno, pues teníamos que generar obviamente el diseño del dibujo ya todo ensamblado, pero
cada pieza tiene que llevar su respectivo dibujo. Entonces también generamos algo como esto, que es el plano de fabricación y despiece, donde, bueno, pues se representa la unión de esto, ¿no? Este otro, ¿no? El plano de montaje. Por ahí escuchaba el show este de Franco Escamilla, ¿no? Que decía, fui al Coppel y a comprar un sillón y me llegó una cajita con un dibujo que decía cómo armar y pues no pude, ¿no? Ese dibujo es algo como esto. Entonces, bueno, pues al final aquí tienes una silla, ¿sale? Y ahora, bueno, pues tú puedes comprarlo inclusive por internet. Obviamente no te va a llegar la silla ensamblada, sino que te va a llegar prácticamente una cajita con un dibujo como este donde te dice cómo ensamblarla. Y seguramente va a venir acompañado de algunas instrucciones, ¿no? Una la pieza uno con la 2, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues es un plano de montaje, ¿no? También tenemos planos de montaje para realizar alguna instalación eléctrica, ¿no? Por ejemplo, también una instalación eléctrica, pues es algo que lo vamos a tener de manera inclusive cotidiana, ¿no? Tu misma casa, tu mismo departamento, debe de haber en algún lugar un dibujo de la instalación eléctrica. Asimismo, en la planta, en la industria, en tu oficina, seguramente debe de haber un plano de instalación eléctrica, pues, para identificar pues todos esos cables que llevan la corriente, positivo, negativo, la tierra, hacia dónde va, por dónde pasa el cable, etcétera, ¿sí? Otro tipo de dibujos es algo que se llama plano en perspectiva explosiva. Es muy parecido al anterior que vimos de despiece, ¿sí? Es muy similar o es casi lo mismo, podríamos decir, donde en esta fabricación explosiva obviamente se construye esto en un modelo CAD. Hoy en día lo es dibujado con CAD. Y este plano en explosiva tiene como finalidad indicar en forma ordenada y precisa la secuencia de ubicación de las piezas que conforman un conjunto, ¿sí? Algunos elementos de un plano o dibujo de ingeniería, bueno, pues vamos a ver detalles de lo que es el cuadro de rotulación, vistas y proyecciones, cortes, detalles y los cuadros de notas, ¿no? El cuadro de rotulación dice, el cuadro para la rotulación se ubicará en las esquinas inferior derecha del dibujo a fin de que se pueda observar con facilidad. El cuadro para rotulación contiene los datos que identifican al dibujo, tales como el título del dibujo o el nombre de la pieza, número de dibujo, nombre de la compañía propietaria del dibujo, fechas y nombres correspondientes a la realización, revisión y aprobación del dibujo, materiales, escala, símbolo del método de proyección para la disposición de las vistas, las tolerancias generales, historial de revisiones o los niveles de ingeniería, los cuadros de sustitución, si hubo algún elemento que haya cambiado, y en algunos casos también le colocan el peso. Entonces, bueno, pues es algo que obviamente, evidentemente lo vas a tener que ver, por lo menos el título, el número de la pieza, es algo que debes de identificar plenamente, pero tienen más información, ¿no? Por ejemplo, el símbolo del tipo de proyecciones, escalas, formatos, quién aprobó, quién revisó y una serie de información que en algún momento dado puede ser de utilidad dependiendo la posición que desempeñes en tu empresa, ¿sale? Entonces, aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, tolerancias generales. Y estas tolerancias generales se refieren, por ejemplo, a dimensiones que no presentan tolerancia en el cuerpo del dibujo. Entonces, primero que nada, tendrías que identificar que no sean básicas para que no le vayas a poner tolerancia nada más porque sí. Y si efectivamente no son dimensiones básicas que tengan relación contra alguna tolerancia geométrica, entonces podremos echar mano del cuadro de tolerancias generales, el cual nos dice que cuando la dimensión no presente puntos decimales, la tolerancia es de más o menos 0,4. Si se presenta un decimal en esa dimensión, bueno, pues la tolerancia va a ser de 0,25 más o menos. Y si presenta dos decimales la dimensión, pues la tolerancia va a ser de más o menos 0,1. Asimismo, nos dice que los ángulos en general es de más o menos 0,5 grados, ¿sí? También en este
nos está diciendo, este cuadro nos está diciendo eh, la norma contra la cual hace referencia el dibujo para las acotaciones, cuándo se creó, quién lo revisó, el tipo del ángulo de proyección, escalas, cantidad de hojas, etcétera, ¿sale? Es información, bueno, pues que en un momento dado tenemos que poner atención y bueno, pues te pones a decir ahora sí que lo que sea relevante lo tomas, te lo llevas para el informe que tengas que presentar, seguramente el número del dibujo, el nombre del dibujo y lo demás, pues es algo con lo que vas a trabajar, ¿no? Por ejemplo, también aquí el mismo dibujo nos está indicando el acabado superficial en general, ¿sale? Salvo que los detalles del dibujo presenten alguna acotación particular de ciertas rugosidades o de ciertas tolerancias, es algo que habría que estar viendo ahí, ¿sale? El cuadro de revisión también suele ser importante, sobre todo en temas cuando presentas auditoría. Era un tema que tenían que revisar también ahí donde yo trabajaba, porque bueno, pues no es posible que de repente el dibujo ya estás en un nivel de ingeniería, no sé, 4 o 5 y en la planta tienen el dibujo 3 o 2, ¿no? Eso es muy penado en las auditorías, por lo tanto tienes que tener actualizados tus dibujos, no importa el área en que estés, si es metrología, producción, calidad o la que sea, ¿sale? Que tengas siempre el último nivel de ingeniería vigente de la pieza que se está fabricando y eso lo vas a poder checar aquí en el cuadro de revisión, cuál fue la última revisión que se le hizo al dibujo o cuál fue el último cambio que tenga el dibujo. Eso siempre es importante y en los dimensionales, si tú tienes que hacer un full layout, obviamente tienes que checar que tengas ese último dibujo, ¿no? O ese último nivel de ingeniería. Eh, algo también sobre que vas a ver en este marco de referencias, pues son las escalas, ¿sale? Y las escalas de representación, es decir, la relación entre las dimensiones de la pieza en el dibujo y lo que son las dimensiones reales de la pieza. Por ejemplo, escalas de ampliación, vamos a verlo 2 es a 1, 5 es a 1, 10 es a 1, es decir, un número más grande antes de los dos puntitos significa que la pieza es 2 veces más grande de lo que te dice el dibujo, o en este caso 5 es a 1, quiere decir que la pieza es 5 veces más grande de lo que estás viendo tú en tu hoja del dibujo. Y escalas de reducción, por ejemplo, esta 1 es a 2, 1 es a 5, quiere decir que la pieza es 2 veces más chica de lo que realmente traes en el dibujo o 5 veces más pequeña de cómo se ve en tu dibujo, ¿sale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos esos tipos de escala. Las piezas grandes son dibujadas en diferentes escalas, por ejemplo, mitad, un cuarto, un octavo, etcétera, ¿sale? Es como vamos a poderlo ver en un dibujo, ¿sale? Algunas otras cosas importantes que vamos a ver en los dibujos son, por ejemplo, las notas, ¿sí? Siempre todo lo que el diseñador no pueda colocar a través de símbolos o dibujos o líneas, lo va a escribir en notas, definitivamente, ¿sale? Entonces, a veces uno como técnico, metrólogo, lo que sea, o programador, es importante, nos vamos siempre sobre el cuerpo del dibujo, ¿no? A ver las vistas, los detalles, el marco de control predominante, etcétera, y a veces menospreciamos un poquito las notas porque pues, no es tanto la información que busco, pero puede haber detalles muy, muy importantes en esas notas que sí te pueden afectar al trabajo que vayas a hacer. En alguna ocasión yo tuve una experiencia donde mi contraparte de manufactura no leyó las notas y hizo su dispositivo de medición, pues normalito, ¿no? Apoyándolo en 3 puntos, para fijar 3 grados de libertad, normal, ¿no? Como un dispositivo tradicional. Sin embargo, en las notas sí aparecía una nota que decía que la pieza se debería de fabricar y de medir en estado clampeado en 20 barrenos que presentaba la pieza. Entonces, pues ya para ir a hacer la liberación de la máquina teníamos que ir a Alemania, pues enviar todos nuestros dispositivos. Yo envío el mío, que era una placa con 20 barrenos y roscas,
y resulta que, pues, manufactura tenía un dispositivo, pues, tradicional, ¿no? Y me preguntan: "Oye, ¿qué es eso que estás ahí? Está muy raro tu dispositivo". Digo: "Pues sí, porque dice que se debe de medir en estado clampeado". Dice: "Ay, no, ¿cuándo pusieron esa nota?". "No, pues siempre la ha tenido". Le digo: "Ahí está la nota". "Es que mi dispositivo no lo dice así". Digo: "Ah, pues no sé, entonces seguramente las piezas van a salir, rechazadas en medición". Y efectivamente, ¿no? Fuimos a Alemania a hacer la liberación de la máquina, pero como el dispositivo no estaba conforme a la nota que venía puesta, pues, las piezas salían mal. Y aunque la medición sí se hacía conforme hacía el dibujo, la fabricación no correspondía a lo mismo, y pues eso generó un problema, pues, de rechazar todas el primer lote que fabricamos, ¿no? Fueron pocas piezas, pero como quiera que sea, ¿no? Es algo que puede hacer muy, muy importante el trabajo que tengas que desarrollar, y te puede cambiar todo el paradigma y panorama, ¿no? Entonces, mi recomendación es échale un vistazo a las notas, y esta era una pieza como la que te digo que fuimos a liberar, ¿no? Entonces, tienes que echarle un vistazo a estas notas y revisar realmente si esto, es importante o no, te quedas con lo que te sirve y lo demás, bueno, pues ya lo dejas correr, ¿no? Por ejemplo, aquí está esta nota, ¿no? Que, la superficie debe de tener un equivalente de 2.2 kilonewtons a 4, de clampeo, ¿no? Entonces, este tipo de notas, a veces, te digo, las menospreciamos, pero llegan a ser muy, muy importantes para el trabajo que vas a desarrollar. Y por lo regular, estas notas, pues, van a estar en inglés, ¿sale? A menos que tu dibujo sea chino o algo así, pues, seguramente no van a estar en chino, pero ahí está Mr. Google que te puede traducir. Y por lo regular ya todo viene en inglés, ¿no? Y hay más notas. Y, bueno, en el curso meto dudas, preguntas, pero igual, me gustaría dejar ahorita las preguntas para el final. Voy a hacer una sesión de algunos minutos para contestar todas sus dudas o sus preguntas que tengan al respecto. Vamos a hablar un poco de lo que son las proyecciones en los dibujos, ¿sale? Y entonces dice, bueno, aquí la norma UNE, que es una norma española 1032, y la ISO 1128, establece que las vistas o proyecciones a usar en representaciones de los planos deben de ser cilíndricas y ortogonales. La norma también define que hay 6 vistas usuales de observación y que todas forman ángulos de 90 grados o múltiplos entre sí, y además les dan nombres particulares a ellas, ¿sale? Y, por ejemplo, aquí tengo una vista, un dibujo con una vista de tipo isométrico o 3D, ¿no? Y entonces, esta vista del lado A dice, bueno, pues esta va a ser la vista principal o el frente alzado. La vista B va a ser la vista superior. La vista C, pues, sería la lateral o perfil izquierdo. La de la derecha. La E sería la inferior y la F sería la vista, posterior o de alzado posterior, ¿sale? Y entonces, cuando nosotros tenemos, un dibujo, nunca nos van a poner la vista isométrica para que lo puedas entender más fácil, ¿no? Siempre vamos a encontrar vista frontal, vista superior, vista lateral, inferior, etcétera, ¿sale? Nunca vas a ver un dibujo como este, ¿sale? Y entonces tenemos que existen 2 tipos de 2 tipos de proyecciones para, colocar estas vistas, frontal, superior, etcétera, ¿sale? Y tenemos, por ejemplo, la proyección de primer ángulo. Esta es un método para crear dibujos 2D de un objeto, de tercera dimensión, y principalmente es el usado en Europa o Asia. Su particularidad es que, si este fuera el dibujo o el part print o el 2D, siempre vamos a tener al centro la vista frontal o la vista principal, ¿sí? Y en esta proyección de primer ángulo o de tipo europeo, en esta parte vamos a tener lo que es la vista superior, y en esta otra vamos a tener la vista inferior, ¿sale? La vista superior, vamos a ver prácticamente esta L, ¿sale? Que viene aquí, y este cilindro se representa, si tú lo ves desde arriba,
con este círculo, ¿sí? Y por la parte de abajo, pues también vamos a ver una figura muy similar, pero este cilindro, evidentemente, digo, la pieza no es transparente, ¿verdad? Pero, sin embargo, se va a dibujar en ese mismo lugar con una línea punteada. Y esto nos quiere decir que es una vista oculta, ¿sale? Que está por otro lado, casi, casi como si tuvieras una transparencia, ¿no? En donde al ver tú una línea punteada, sabes que no está directamente aquí, sino que está por el otro lado y se le llama vista oculta. Entonces, en la sistema europeo, en la parte de abajo vas a tener la vista superior y en la parte de arriba la vista inferior. En la parte derecha, en la parte izquierda vas a tener la vista derecha y en la parte izquierda derecha vas a tener la vista izquierda, ¿sale? Como que está un poco al revés, ¿no? Y ellos lo que hacen en estas proyecciones es que de aquí abajo lo jalan para arriba y el de arriba para abajo y este lo jalan para acá y esta vista la jalan directamente para acá, ¿sale? Es el sistema europeo o el sistema de primer ángulo, ¿sale? El sistema de tercer ángulo, pues, es el utilizado más en lo que es Estados Unidos y en la parte de Australia. Y quizá yo por ser americano, por ser Mexican boy, seguramente me es mucho más lógico, ¿no? Que al centro tenga la vista principal o la vista frontal, arriba tengo la vista superior y abajo tengo la vista inferior, ¿vale? A la izquierda tengo la vista izquierda y a la derecha. Para mí este es el más lógico, pero obviamente como técnicos, como expertos, pues tenemos que entender todos estos tipos de dibujos y entendamos también seguramente para un europeo, un asiático, pues el sistema de primer ángulo para ellos es lo más natural y lo más evidente, ¿sale? Recuerden que los ingleses manejan por el otro lado, los japoneses y los chinos también leen al revés, entonces, bueno, pues seguramente para ellos eso es lo más lógico, ¿sale? El chiste es identificar, entender cómo se vienen ese tipo de proyecciones. Y, por ejemplo, si lo que quisiéramos es dibujar este tipo de vistas o proyecciones de esta pieza, bueno, pues aquí en la letra A, en el punto A, si yo me paro desde el punto A, lo que voy a dibujar es la proyección de vista de frente o la vista frontal. Y lo que literalmente tengo que dibujar es este rectángulo verde, también voy a ver este otro rectángulo verde y en cierta forma voy a ver una parte también de esta superficie inclinada. Entonces, todos estos es lo que tendría que dibujar en una vista frontal. Si por el lado contrario, por ejemplo, nos paráramos en el punto B, que sería la vista superior, pues desde arriba lo que voy a ver directamente va a ser esta L de color rojo y también una parte de este cuadro amarillo. Por eso está en amarillo, porque esta vista se comparte desde la vista superior o desde la vista frontal, ¿vale? Asimismo, si me paro, por ejemplo, en el punto D, estaría viendo la vista, lateral izquierda, ¿sí? Y lo único que voy a ver es este polígono de color azul y este otro también de color azul, ¿sale? Es lo que voy a ver en este tipo de proyecciones para identificar cada una de estas. Sí. Aquí otro ejemplo de cómo se sacan esas proyecciones acorde al sistema de primer ángulo o de tercer ángulo europeo o americano, ¿sí? Y, por ejemplo, si quiero proyectar la vista A, no se proyecta directamente para acá, sino esta se jala hacia el otro lado. Es como funciona la proyección del tipo europeo. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, estamos proyectando la vista por abajo, la vista inferior, ¿sí? Y prácticamente por abajo, pues tendría que ser un cuadrado nada más, ¿sale? Pero se dibujan esas líneas ocultas de este detalle que también vemos por arriba. Cosa curiosa, por ejemplo, la vista superior, ¿sale? La proyectan directamente hacia abajo, ¿sí?
donde vemos esta L de color rojo que viene aquí y este cuadro amarillo que viene siendo esta parte, que además te decía, bueno, pues se comparte con la vista del lado A y la vista del lado B, ¿vale? Y bueno, pues también, por ejemplo, si quisiéramos dibujar esta vista de este lado, los cuadros azules no se proyectan para acá, sino se proyectan hacia el lado de acá, ¿sale? Y aquí vemos esa proyección de la vista D, ¿sale? Algo un poco diferente, lo que hace el sistema americano, me lo proyecta directamente hacia el lado que lo tenemos, ¿no? Hacia afuera, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, la vista A dibujando este rectángulo, este otro recuadro verde, ¿sí? Y este recuadro de color amarillo que vemos desde A. Y, por ejemplo, la vista superior, ¡fum!, la avienta directamente hacia arriba, donde tenemos esta L de color rojo y parte de lo que sería este recuadro amarillo que tenemos aquí, ¿sí? Si quisiera dibujar la vista posterior, pues es la que está por detrás de esto, ¿no? Prácticamente sería un cuadrado plano, sin nada, ¿sale? Sin embargo, se le colocan las líneas punteadas, que son los detalles de vistas ocultas. Si se fijan, bueno, pues es muy similar o casi idéntica a la vista A, solo que, bueno, con líneas punteadas. En A son continuas porque son vistas que sí se ven directamente, y en F son líneas punteadas porque no lo vas a ver directamente desde atrás, sino que se proyectan o se dibujan como líneas ocultas, ¿vale? Otra forma también de poderlo proyectar, donde vamos a ir viendo cómo se va, digamos, desenvolviendo este cubo. Y si lo quieres ver aquí a la par, bueno, pues es esto sería quizás un poco más acercado a un dibujo real, ¿no? A cómo lo tendrías ya realmente en un dibujo, tu vista frontal, tu vista inferior, tu vista superior, hablando del sistema europeo. Por cierto, este es el símbolo para representarnos el tipo de proyección que es de tipo europeo. Y esto, pues prácticamente es un cono, ¿sale? Solo que aquí ese cono lo estás viendo, digamos, de frente, ¿sí? Y aquí ya lo estás girando y pues lo que vemos es esta parte, ¿no? Donde este círculo pequeño, pues es el círculo de arriba y este círculo más grande, pues es el círculo de abajo. Y un caso muy similar ocurre con el sistema americano, ¿sale? Solo que aquí, pues primero tengo el símbolo y luego lo giro para poderlo ver, digamos, de frente, ¿no? Y entonces es como se representa este tipo de proyecciones. Además, por ejemplo, aquí en la proyección del sistema americano, al frente siempre vamos a tener la vista frontal en el dibujo central, ¿sí? Hacia arriba vamos a tener la vista superior y en el cuadro de abajo o en la vista de abajo, la vista inferior, ¿sale? Lo cual a mí me hace mucha lógica, pero podemos entender sin ningún problema cualquiera de los dos tipos de proyecciones, ¿sale? Aquí otros ejemplos, ¿no? Cómo se verían las vistas desde arriba, izquierda y de frente, ¿no? Y bueno, pues aquí están también esas proyecciones o estos dibujos de lo que estaríamos dibujando de cada lado, ¿no? Si quisiéramos dibujar esta, que sería mi vista frontal de este isométrico, pues lo que quedaría es estos trazos, estos polígonos, ¿no? Inclusive, bueno, pues aquí estamos usando el sistema europeo, ¿sale? O el de primer ángulo, donde la proyección que tengo de este lado la voy a colocar al fondo o hacia atrás, ¿sale? Y se proyecta con línea continua, ¿sale? Por ejemplo, aquí esta vista de color amarillo, la vista lateral izquierda, ¿sí? La voy a proyectar hacia el fondo y lo que voy a dibujar es esta L, o si quiero dibujar la parte desde arriba, la vista superior, pues son estos dos rectángulos lo que voy a estar revisando, este otro, y no lo proyecto arriba, sino se proyecta hacia abajo. Eso es lo que hace el sistema europeo, ¿sale? Eh,
Aquí en mis cursos lo que hago, bueno, pues es también confirmar el conocimiento de los participantes y pues, los pongo a dibujar. Entonces, el ejercicio es ahora, bueno, pues en base a este sistema, dibuja cada una de las vistas. ¿Sale? Y pues también en los cursos, pues obviamente pasamos al pizarrón o si son online, bueno, pues ya me presentan, ¿no? Ahora somos muchos como para estar revisando los detalles, pero igual le pueden tomar foto, le pueden dar un print screen y hacen el dibujo, me lo mandan si quieren por correo, por WhatsApp, lo reviso y si quieren también podemos darle el detalle. Sí, es simplemente nada más para confirmar el conocimiento de que pueden identificar y dibujar las diferentes proyecciones frontal, superior, izquierda, etcétera, de una pieza como esta. Es una pieza simétrica, muy fácil, muy sencilla y muchas vistas pues se van a repetir, ¿sale? Pero es meramente un tema académico. Los que gusten tomarle foto, enviarme sus dibujos, se los reviso y podemos también trabajar con estos, observaciones ya personales a cada uno de ustedes. No lo voy a hacer ahorita porque nos comeríamos todo el tiempo, ¿no? Eh, Este, digamos que es mi curso de eh, interpretación de dibujos. Hay más, ahorita se los muestro todo para que más o menos se den una idea de si en un momento dado deciden tomar el curso, bueno, pues lo que vamos a ver en este curso, ¿sale? Otra parte también que quiero mostrar aquí en el webinar, pues son los tipos de líneas que vas a poder ver en los dibujos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una línea gruesa se utiliza obviamente para dibujar la figura de la pieza, ¿sale? Entonces, también se va a usar para contornos y aristas, ¿sale? Una línea llena son para vistas ficticias, de proyección, referencias, rayados, secciones abatidas o ejes cortos. Lo vamos a ver con una línea, pues también continua, pero un poquito más fina, ¿sale? Que la anterior, ¿sale? Una línea, por ejemplo, así curveada a mano alzada, se utiliza para generar límites de vistas o cortes parcialmente interrumpidos. ¿Sí? También me ha tocado algunos dibujos que llevé ahí en la automotriz, donde este tipo de líneas de mano alzada son comunes para interrumpir alguna pieza, algún detalle, algún corte. Es algo que también puede ser común. La línea llena o línea fina de zigzag también se utiliza para hacer proyecciones de piezas que a lo mejor son muy largas, no te dibujan toda y la recortan con una línea como esta, haciéndote entender que esa pieza continúa a la vista a lo mejor por un largo, ¿no? A lo mejor me ha tocado, por ejemplo, piezas que son de 3 o 4 metros de largo, son varillas, y entonces pues nada más te dibujan una pequeña parte de cómo es al inicio y cómo es al final, con una línea que te corta o te segmenta con un zigzag, diciéndote que pues todo el resto es igual, ¿sale? No va a cambiar, pero bueno, pues este tipo de líneas también pueden ocurrir en los dibujos, ¿no? Línea gruesa así con trazos, se utiliza para representar contornos y aristas ocultas y en la línea también fina con trazos también se utiliza para estos detalles de vistas ocultas o algunas contornos también de algunas piezas, una línea básicamente interrumpida, ¿no? Línea fina de trazo y puntos es para representarnos ejes o planos de simetría y trayectorias. Por ejemplo, tenemos línea, punto, ¿sale? Es una línea más o menos fina y esto nos está siempre indicando un eje o también un eje es, digamos que el punto central de una pieza cilíndrica, ¿sale? Su eje
Creo que todo mundo entiende más o menos que es un eje, sí, pero a lo mejor un plano medio derivado tal vez no es tan común, pero es la similitud a un eje. Cuando tienes una pieza donde el ancho entre dos planos, quieres saber cuál es su centro, lo que determinamos es algo que se llama plano medio derivado. Está representando, digamos, el eje, pero en lugar de piezas cilíndricas o de revolución, en piezas planas o que no van a girar, o en elementos de superficies planas. Podemos tener algo que se llama plano medio derivado o plano de simetría a través de este tipo de línea, ¿vale? Luego tenemos esta otra que es una línea fina de trazo y punto regresada en los extremos, y esta es la que vamos a utilizar para hacer cambios de dirección en cortes, ¿sale? Hay cortes que son muy parejos, ¿sale? Y vamos a utilizar, a lo mejor una línea punteada, tal vez como esta, pero para determinar los cambios de dirección de ese corte, se utiliza este tipo de línea un poquito más remarcada, más gruesa, más en negritas, para darte los cambios de dirección. También es muy común, hay más ejemplos por ahí, tengo los ejemplos vívidos de cada uno de estos tipos de trazos en dibujos reales. Eh, por ejemplo, este tipo de línea gruesa y trazo con punto nos da indicaciones de líneas o superficies con alguna especificación en particular. Puede ser también para un corte AA, un corte AB. Es muy común encontrarte algo como esto, ¿sale? Por ejemplo, línea fina de trazo y doble punto es para contornos de piezas adyacentes, posiciones intermedias y extremas de piezas móviles, líneas de centros de gravedad, contornos previos y partes situadas delante del plano de corte, ¿vale? Luego, por ejemplo, entrando ya al dibujo, pues obviamente tenemos el cuerpo del dibujo, ¿no? Y a lo mejor alguna vista frontal con sus respectivas marcos de control, tolerancias geométricas, dimensiones básicas, eh, y aquí lo que tenemos también es, por ejemplo, un corte o una sección. Y esta sección, pues la vemos representada en este lado, donde dice sección AA y literal, ¿no? Aquí tenemos el detalle AA. Quizás aquí me faltó marcar más esa línea punteada. Lo voy a hacer para mejorar mi diapositiva, porque sí, esta línea debería ser un poco más gruesa, con línea marcada, seccionada, vaya, intermitente, pero lo que esto nos está diciendo literal es que tienes que cortar la pieza, ¿no? Yo cuando era novato me costaba mucho trabajo entender a veces algunos cortes en las piezas porque pues, eran piezas a veces no tan sencillas y bueno, yo era novato, ¿no? Además estaba en el tercer turno, entonces tampoco tenía muchos a quién preguntarle o con quién acercarme en la madrugada para preguntarle dudas y tenía que hacer a veces un full layout como metrólogo que yo era. Entonces, lo que alguien me recomendó, pues cuando no entiendas el corte, pues ve y corta la pieza y literal, tienes que darle cortaba con una cegueta, este, por donde indica la pieza, inclusive la trazaba, dibujaba por donde tenía que hacer ese corte, ¿sale? Y te dice, bueno, la flecha te indica cuál es la mitad o la parte con la que te vas a quedar ese corte para analizarla, y esta parte está dibujada aquí, ¿sale? Estas líneas que vemos en diagonal me representan precisamente que es un corte, y esas líneas pues son las marcas que dejaba también la cegueta, ¿sale? Esos son líneas de corte para piezas metálicas, ¿sale? O líneas de asurado que te representan los cortes en piezas metálicas. Estas líneas diagonales en dibujo técnico se conocen como líneas de asurado. Y pues nos está representando literalmente esa mitad ya girada colocada en esta sección que vemos aquí llamada sección AA, donde el diseñador hace este tipo de cortes para dimensionar o acotar algunas características que pudieran ser relevantes o que son relevantes
pues para entender esas dimensiones y esos detalles de la función de la pieza, ¿sí? Eh, Algunas otras líneas, ¿no? Obviamente las líneas de la pieza, lo que me van a definir la pieza, las líneas de dimensión o de acotación, como es esta de 110, algunas líneas de proyección o de extensión de dónde a dónde va a estar acotada esta dimensión de 110. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí es un marco de control de tolerancias geométricas. En este caso es un perfil de 0.1 contra un datum A y viene una línea de directriz que me indica a qué superficie o a qué característica de la pieza aplica esta tolerancia geométrica. Y algunas otras características, ¿no? Una dimensión básica de 43, que es el diámetro, otro diámetro también acotado como tolerancia bilateral, ¿sí? Y bueno, pues detalles que trae aquí ese dibujo. Aquí está también otro detalle también del corte o esa línea de corte que literal me está diciendo corta la pieza por esta sección, por esta mitad y te vas a quedar con una mitad. Y de este lado nos proyectan precisamente ese corte o esa sección con algunas acotaciones especiales de las dimensiones que pues directamente aquí quizás no se podrían acotar o entender de igual manera, ¿sí? Y las líneas diagonales que me representan, pues, las paredes que han sido, cortadas, ¿no? Y lo que tenemos también, pues, es una línea de eje central o la línea central que me está representando, bueno, pues, el centro de el eje de esta figura. Quizás hasta aquí todavía no me dice de dónde a dónde es esa línea, ¿no? Pero igual pudiera ser el eje que se forma entre el datum A y el datum B, donde la letra A me está indicando esto que es un datum de referencia que viene siendo el centro del diámetro de 45 más menos 0.2 y el datum B es este diámetro de 75 milímetros, es su centro. Entre el centro de este diámetro de 75 y el diámetro de A se forma el eje A-B, que precisamente está representado con esta línea central, ¿sale? Y este sería el eje del datum A-B o mi datum primario que me está pidiendo este marco de control de tolerancias geométricas. En este caso tenemos algo que se llama, el símbolo es un runout o cabeceo circular de 0.2 contra este eje o datum de referencia. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Prácticamente esto es lo que les quería mostrar como mi curso digo, mi webinar de interpretación de dibujos, ¿sí? Aquí están mis datos. Voy a hacer un curso en próximos días de este tema. El curso, pues, es de 6 horas, ¿sale? Va a ser de 3 horas cada día. Los días creo que es martes, miércoles, Lalo. ¿Sí? No, jueves, viernes. Jueves, viernes, ¿qué días? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué días son? 13 y 14. El 13 y el 14 de abril vamos a hacer un entrenamiento de las 6 a las 9 de la noche. Y bueno, aquí para que vean más o menos de qué va a tratar todo este curso, ¿no? Donde vemos pues vistas parciales, vistas locales de acuerdo a las normas, ¿sale? Algunas intersecciones, vistas de piezas simétricas, simplificadas, vistas convencionales, interrumpidas, ¿sale? Algunas líneas de este tipo donde vemos elementos representación de elementos repetitivos en base a algunas normas, vistas simplificadas que algunos diseñadores, digo yo, medios flojos, pero está permitido obviamente por la norma, que pueden colocar, ¿no? Donde tenemos una vista convencional y, por ejemplo, vistas simplificadas, detalles de escalas, cortes, cortes ya más específicos, cómo proyectarlos, cómo considerar estos detalles de algunos cortes muy en particulares, cortes interrumpidos, cortes en zigzag,
por ejemplo, algunas secciones que tenemos por aquí, parciales, detalles de los dibujos, aplicaciones de los dimensionamientos, de las acotaciones, las líneas, los tipos de líneas, los radios, etcétera, ¿no? Son más de 300 diapositivas que tengo para estos entrenamientos con detalles muy particulares, muy específicos de los dibujos. Vemos temas de rugosidad también, qué significa cada uno de los símbolos de rugosidad, cómo se calculan específicamente un RA, un RZ, un RP, un RV, etcétera, algunas aplicaciones de estas rugosidades que, bueno, al final también son símbolos que nos aparecen pues también en los dibujos y cómo aplicas y cómo entender cada uno de estos tipos de rugosidades, ¿sale? Inclusive cómo se mide, cómo funciona también el rugosímetro, algunos temas, por ejemplo, también de moleteados, cómo se van a ver también, obviamente, en los dibujos, algunas también tipos de ajustes y tolerancias en base a la norma ISO 406, ¿sale? Cómo funcionan los ajustes de apriete o ajustes con holgura, cómo entendemos estas tablas de la ISO para hacer este tipo de ajustes. También vemos simbología de lo que es soldadura. Sí, vamos a ver todos estos símbolos, cómo se aplican, dónde se utilizan, símbolos o dibujos también, por ejemplo, de los remachados, de elementos roscados, cómo entendemos las roscas, los tipos de roscas que hay. Inclusive podríamos agregar hasta cómo medirlas con CMM, que fue todo una tesis que hice ahí en Bocar. Detalles, por ejemplo, de roscas, de arandelas, cómo vienen, por ejemplo, puestas estas también en los dibujos, pasadores, chavetas, y bueno, ya no lo puse todavía aquí, pero también estoy agregando piezas dentadas, como son engranes cónicos, paralelos, rectos, etcétera, ¿sale? Es parte de lo que estoy haciendo en mis entrenamientos de interpretación de planos. Son más de 300 diapositivas, casos muy, muy particulares para digamos, primer tema, primer curso de interpretar un dibujo. Después de eso, voy a continuar con otro webinar, obviamente gratis también, para introducción a tolerancias geométricas o, digamos, los fundamentos del GD&T. Y después de un webinar viene un curso, lo mismo para interpretación de tolerancias geométricas nivel intermedio, donde vamos a hacer cálculos de bonos, cálculos de posición, de perfiles iguales o perfiles desiguales. Y luego tengo otro webinar también gratis que voy a hacer para interpretación de tolerancias geométricas nivel avanzado, donde vemos casos ya muy, muy particulares de la norma ASME, así también como algunos cálculos importantes como es la condición virtual, condición resultante y algunos otros que tenemos por ahí. Después, el curso que sigue, pues es de diseño de gauges y termino con otro curso que es el de acumulación de tolerancia y cálculo de stack-up. Pero bueno, ahorita el que tengo en puerta es el curso, días, Lalo, otra vez, ¿qué días son? 14. 14 y 14 y 29. 13, 14 y 29 son cursos que tengo disponibles de este tema de interpretación de dibujos. El curso son 6 horas en total. Por PayPal con tarjeta de Y bueno, tiene un costo de 2,000 pesos este curso. Se puede pagar por PayPal o transferencia bancaria o a lo mejor por día. Cada día, bueno, pues la sesión es de 1,000 pesos. En el caso del 19, del 13 y el 14 de abril, es de las 19 a las 22 horas, son 2 días. Y el día 29 de abril
es de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Es un curso sabatino donde vemos todos estos temas. Y bueno, pues me gustaría abrir una sesión de preguntas, comentarios. No sé si tengan alguna duda al respecto o algún comentario con respecto a lo que estuve platicando el día de hoy. Los escucho. Inclusive, si gustan, pueden anotarlo también en el chat, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Noche, Juan. Consulta, para efectos del pago, si es a modo de transferencia, ¿hay algún número de cuenta que nos puedan Sí, proporcionar? claro, por supuesto, el número de cuenta, Lalo. Como para que lo pongan en el Eh, chat para revisarlo. ¿Quieres que sí? Sí, lo pongo ahorita en el chat para que lo puedan revisar y depositar, evidentemente, claro. Claro, Ok, claro, te lo pongo ahorita en el chat. ¿Sale? ¿Quién eres, Juan es Carlos? Juan Carlos, Juan Carlos, muy bien, Juan Carlos. ¿De dónde nos llamas, Juan Carlos? Costa Rica. Costa Rica. Ah, muy bien, muy Sí, bien. Sí, Juan Carlos, enseguida te lo pongo, para que tengas por ahí en el chat, PayPal o transferencia y se te facilite el pago del curso. ¿Qué días te interesa tomar el curso? me funcionan los fines de semana, sábado sería. El sabatino. Ah, muy bien, sí, Sí, sin problema. sí, Claro, con gusto. para efectos de bueno, de los cursos que usted acaba de mencionar, Juan, es recomendable llevarlo desde la parte de interpretación hasta la parte de GNTs avanzado, o uno puede omitir como Pues la parte de interpretación. Pregunto nada más para estar alineado. no, si tú ya conoces el tema, lo puedes omitir, Ujú, no es una obligación, ¿no? Que si no ok, tomaste el uno, no puedes tomar el dos, no, para nada. ujú, Si tú te sientes con dominio del tema, dices, bueno, pues no necesito a lo mejor el básico de tolerancias y a lo mejor me voy hasta el intermedio. ujú, ¿Sale? O el básico de interpretación de dibujos, ¿no? Ya en un nivel intermedio, Juan Carlos, de tolerancias geométricas, pues no solamente es conoce el simbolito y se llama así o se llama así, sino hacemos cálculos de qué significa ese símbolo y cómo obtienes a lo mejor un bono, dónde lo vas a aplicar y cómo puedes quizás hasta rescatar piezas que en un momento dado sin el bono te salen rechazadas, ¿no? Es parte de lo que hacemos en el nivel intermedio, ¿sale? Pero eso queda a su elección. Yo he diseñado varios niveles para ya ahí te pusimos el número de cuenta y el de PayPal también para que puedas hacer el depósito. Ya lo puse en el chat. Está en el chat, sí. Y igual si quieres copiarlo en la presentación para que lo puedan ver. Ok. Ajá. Y bueno, te digo, hice un diseño de diferentes cursos, ¿no? Porque lo que noté en mi experiencia cuando trabajé en la industria es que pues el curso de tolerancias geométricas siempre era el mismo, ¿no? ujú, El conoce el simbolito, esta es planicidad, etcétera, ¿no? Y sin embargo, hay mucho, mucho más de todo esto, ¿no? Por eso es que inicié desde algo muy fundamental que estamos haciendo el día de hoy con esto de interpretación de planos, ¿sale? Y después ya lo que le sigue es el curso básico de GD&T y luego ya viene curso intermedio, avanzado, diseño de gauges y cálculo de stack-up y acumulación de tolerancias, que es pura aritmética y matemática basado en los dibujos con y sin tolerancias geométricas. ¿Vale? perfecto. Muy amable, Juan. Gracias por la explicación. Por cierto, nos apellidamos igual, ¿verdad? Sí, curioso. Ok, Listo. curioso, sí, Costa Rica. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahorita te contacto también para darte estos temas. De todos modos, digo, ahí está ya en el chat.
el número de cuenta y la posibilidad también de hacer la transferencia por PayPal. En el caso de interpretación de dibujos, es un pago total de 2,000 pesos. Lo que vas a recibir es obviamente, aparte de la explicación técnica de todos estos temas, es el material en formato PDF, diploma de mi empresa Foodmec, y si lo requieres, bueno, aquí en México se utiliza algo que se llama formato DC3, que es un formato de reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, que te piden en muchas empresas simplemente para un reconocimiento que estás dado de alta ante la Secretaría del Trabajo. Y también algo que estoy entregando y creo que muy pocos hacen es darte el video de la sesión grabada de las clases que tomas conmigo, para que lo puedas revisar y repasar o consultar en el momento en que tú lo requieras. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias por la aclaración, Juan. No hay de qué, a tus órdenes. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario al respecto, muchachos? Hola, Naid, ¿cómo estás? Bien, bueno, pues prácticamente con esto doy por terminado el webinar del día de hoy. Eh, Agradezco en verdad muchísimo que hayan tomado la decisión de acompañarme en este webinar, en esta sesión de interpretación de dibujos. Muchísimas gracias y los invito también a que me acompañen en los cursos online que voy a dar el día 13 y 14 de abril, de las 19 a las 22 horas. Es un curso de paga. La cuota son 2,000 pesos, donde vamos a ver más de 300 diapositivas de interpretación de dibujos. ¿Vale? Muchísimas gracias, muy buenas noches y pásenla súper. Gracias, amigos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. No cierres aún la sesión para que puedan tener ahí todavía la liga. Juan, una última pregunta. ¿Es posible que ustedes me puedan enviar una Claro. cotización con todos los